Hay una idea que circula desde hace décadas y sería interesante analizar de cerca, porque tiene dos versiones muy distintas y solemos confundirlas. Las dos ideas rondan el concepto de la singularidad, la toma de control del mundo por algunas variantes de los imaginarios relacionados con la inteligencia artificial. Por un lado tenemos la versión popular muy desarrollada en el cine, máquinas que despiertan, deciden que sobramos y salen a cazarnos, aniquilarnos o dominarnos para su propio provecho. Esa versión es fácil de descartar, pero debajo hay otra, más seria, con matemáticos y filósofos detrás, que sostiene que estamos por cruzar un umbral irreversible. Esa merece que nos detengamos. La otra ya la hemos trabajado ampliamente en este podcast. Y antes de entrar, una aclaración que va a ordenar todo lo que sigue. Vamos a hablar de dos cosas que suelen tratarse como si fueran una sola, y no lo son. Una cosa es que aparezca una superinteligencia, algo cualitativamente distinto a nosotros. Otra cosa, completamente separada, es que la automatización transforme la economía y la cultura contemporánea de manera radical. Podría no aparecer nunca ninguna superinteligencia y aún así la automatización avanzar tanto que el mundo cambie de forma irreconciliable. Ese segundo escenario hoy parece incluso más probable que el primero. Así que tengan esto presente. Descartar la explosión repentina de la inteligencia no es descartar el impacto económico y cultural. Son apuestas distintas. Empecemos por lo que realmente se está afirmando, porque hay tres ideas que suelen ir pegadas y en realidad son independientes. La primera nace en 1965 con un matemático británico llamado Irving John Good. Good trabajó en Bletchley Park descifrando códigos junto a Alan Turing, así que no era un excéntrico cualquiera. Su argumento era elegante y breve. Si construimos una máquina, no nos supera en la tarea específica de diseñar máquinas. Esa máquina podría diseñar una mejor que ella misma. Y esa otra, una mejor. El proceso se retroalimenta y se acelera. Good lo llamó la última invención que el ser humano necesita hacer. La segunda llega en los años 90. Bernard Winch, profesor de matemática y también escritor de la ciencia ficción, toma prestado un término de la física. En un agujero negro hay un punto donde las ecuaciones dejan de funcionar y no se puede predecir nada de lo que ocurre más allá. Winch dice que la tecnología tiene un punto equivalente, un momento tras el cual el cambio es tan rápido y tan profundo que nuestra capacidad de imaginarlo se rompe. Lo llama la singularidad. La tercera versión es la más dramática. Sostiene que el paso desde la inteligencia comparable a la humana hasta algo muy superior no tomaría décadas sino días, semanas quizás. Un salto tan brusco que no habría tiempo de reaccionar, ni de corregir, ni de apagar nada. Bien, ahora desarmemos esto con cuidado, porque cada pieza tiene un punto débil, pero también tiene una defensa. Si quiere una respuesta simple, totalitaria y que asegure el futuro, este análisis no le va a ofrecer nada de eso. Empecemos por el bucle. El argumento de Good funciona con una condición que casi nunca se enuncia en voz alta, que cada mejora produzca al menos una mejora igual en la capacidad de seguir mejorando. Si el rendimiento decae, si cada avance cuesta más que el anterior, el bucle no explota. Se frena solo, converge. Y resulta que casi todo lo que sabemos sobre procesos de optimización apunta exactamente a esa dirección. En el desarrollo actual de estos sistemas, las mejoras siguen una curva logarítmica. Para ganar un poco de capacidad hay que multiplicar el cómputo, la energía y los datos. Es la forma opuesta de lo que el argumento necesita.
Hace falta un buen ejemplo acá. Durante un tiempo se citó mucho el caso de un sistema que aprendió a jugar ajedrez jugando contra sí mismo, sin ningún dato humano, y que en pocas horas superó 15 siglos de teoría humana del juego. Es un logro real, pero no es un bucle de Good. Eso sí, ese sistema optimizó su manera de jugar dentro de una arquitectura que diseñaron ingenieros humanos. No mejora su propia capacidad de diseñar sistemas. Jugar mejor no es lo mismo que diseñar una inteligencia mejor. Los ejemplos que sí pertenecen a esta categoría son otros, y están ocurriendo ahora mismo. Modelos que escriben una porción cada vez mayor del código con que se entrenan sus sucesores. Sistemas de búsqueda automática de arquitecturas que prueban miles de configuraciones sin supervisión directa. Asistencia en el diseño de chips, donde el propio circuito que va a correr al siguiente modelo se optimiza con una ayuda en unos anteriores. Generación de datos sintéticos para entrenar la siguiente generación. Eso sí se acerca al bucle recursivo real. Aunque hay que decir algo importante que suele omitirse, ninguno de estos ejemplos cierra el círculo por completo. Todos tienen todavía un humano en el medio, revisando, decidiendo, aprobando. El bucle está parcialmente encendido, no autónomo, y no sabemos si tiene techo. Vayamos al segundo problema, que es más sutil y probablemente el más importante de los que vamos a analizar hoy, porque ataca la raíz filosófica del asunto. La singularidad necesita que la inteligencia funcione como una perilla de volumen, que uno la gire hacia arriba y todo se amplifique al mismo tiempo. Pero esa intuición viene del consciente intelectual, que es una herramienta psicométrica diseñada para comparar personas entre sí, dentro de un rango muy estrecho. Preguntar cuánto consciente intelectual tendría una superinteligencia es como preguntar a qué temperatura hierve la justicia. La escala simplemente no está definida fuera de su rango, porque la inteligencia es un campo polifónico extremadamente complejo. Un lobo, por ejemplo, es mucho más inteligente para sobrevivir en el bosque que la directora de mi tesis doctoral. Amplificar una cualidad no implica la amplificación de una totalidad. Y acá hay algo que vale la pena enfocarse con cuidado, porque casi nadie lo distingue en la conversación pública presente en tantos podcasts y noticias de estos días. Usamos la palabra inteligencia para nombrar cosas distintas. Conocimiento, que es tener información almacenada; memoria, que es poder recuperarla; capacidad, que es poder ejecutar una tarea; razonamiento, que es poder combinar información nueva de manera válida; y inteligencia, en el sentido más estricto, que es otra cosa todavía, muy diferente a lo anterior. El investigador francés Francis Chollet propuso una definición que a mí me parece la más útil de todas. Inteligencia no es la cantidad de cosas que sabes hacer, sino la eficiencia con que aprendes a hacer algo que nunca hiciste. Bajo esa definición, un sistema puede tener capacidades sobrehumanas en 20 tareas distintas y seguir siendo cognitivamente mediocre, porque necesito cantidades absurdas de ejemplos para llegar a cada una de ellas. Confundir capacidad con inteligencia es la fuente de buena parte de la confusión pública sobre este tema. Ahora, hay que aceptar que esta objeción se debilitó bastante en los últimos años. Durante mucho tiempo se dijo que estos sistemas serían siempre estrechos, especializados, incapaces de salir de su nicho. Y lo que ocurrió fue lo contrario. Emergió una generalidad que nadie diseñó explícitamente. El mismo sistema traduce, programa, razones sobre biología, analiza imágenes. ¿Quién apostó a que esto nunca iba a pasar? Esa persona perdió la apuesta. Pasamos a la parte más frágil de todas, que es también la más citada. Ray Kurzweil, el gran divulgador de esta idea, sostiene que el progreso tecnológico sigue una ley de rendimiento acelerados. Toma un conjunto de hitos históricos, los grafica en escala logarítmica, traza una línea recta y proyecta hacia adelante. De ahí sale la famosa fecha, 2045,
fecha esta que él propone para la singularidad. El problema es que esta selección de hitos es retrospectiva y arbitraria. Piensen en la aparición de la vida multicelular, la agricultura, la imprenta, el transistor. ¿Quién decidió que esos son los puntos importantes y no otros? Cambiamos la lista y cambia la pendiente. Cambiamos la pendiente y cambia la fecha. La ley de Moore, que suele citarse como prueba, nunca fue una ley de la naturaleza. Fue una observación que la industria adoptó como hoja de ruta de inversión y que por lo tanto se cumplió en buena medida porque todos estaban trabajando para que se cumpliera. Pero el error de fondo es de forma, y quiero que se piense esto un momento antes de seguir. Casi toda curva exponencial es en realidad una curva en forma de S, observada antes de su punto de inflexión. Las bacterias en una placa de laboratorio crecen exponencialmente hasta que se acaba el alimento. Ahí se detienen, siempre. Nadie sabe dónde está el límite en el caso de la tecnología. Pero apostar a que no existe ninguno no es una posición empírica, es una posición metafísica. Y este es el punto que pareciera rondar más que nada cuando se habla de estos temas. Otra vez, seamos justos con el otro lado. El escepticismo también falló, y falló mal. Los plazos que se manejaban hace una década para traducción automática, para reconocimiento de imágenes, para plegamiento de proteínas, todos resultaron demasiado conservadores. La curva puede no ser una ley, pero quienes la tomaron en serio aceptaron más que quienes se rieron de ella. Y acá quiero traer el mejor argumento del lado optimista, el que casi nunca se dice bien y que no depende para nada de la curva de Kurzweil. Es el argumento de la velocidad. No hace falta que una máquina sea más inteligente que Einstein. Alcanza con que piense mucho más rápido que Einstein. Un investigador humano trabaja durante 40 años para producir una carrera científica completa. Un sistema con suficiente hardware podría, en principio, recorrer el equivalente a esos 40 años de trabajo en cuestión de días. Eso no requiere ningún salto cualitativo misterioso, ninguna conciencia, ninguna chispa, solamente velocidad bruta. Y eso cambiaría por completo la dinámica del progreso tal cual lo conocemos. Ahora la respuesta a esto también existe y es importante. El pensamiento no reemplaza la experimentación. Un ensayo clínico dura años porque los cuerpos humanos tardan lo que tardan y ninguna velocidad de cómputo acelera un metabolismo. Comprimir 40 años de pensamiento no comprime 40 años de mundo. Buena parte de la ciencia está limitada por el reloj de la realidad, no por el reloj del razonamiento. Pero, y esto hay que decirlo con honestidad, todo lo que es puramente formal sí se beneficia enteramente de esa velocidad. Matemática, demostración, diseño de software, optimización de código. Ahí el argumento de la velocidad pega fuerte y no tiene una buena réplica. Hay algo más que refuerza la posición intermedia y es lo que se conoce como efecto de composición. Una inteligencia no necesita mejorar 10 veces en una sola área para generar un cambio enorme. Alcanza con que mejore un poco en programación, un poco en ciencia de las materiales, un poco en ingeniería, un poco en diseño de chips, un poco en logística y todo al mismo tiempo. Y cada una de esas mejoras acelera a las demás. No hace falta una explosión matemática limpia como la de Good. Alcanza con una acumulación de mejoras moderadas y simultáneas para producir una aceleración económica y cultural que, vivida desde adentro, se siente como algo parecido a una explosión. Hay un cuarto obstáculo que conviene desarrollar porque en realidad es enorme. La inteligencia digital, por más avanzada que sea, no flota en el vacío. Depende de una economía física gigantesca y lentísima. Ni que hablar de las posibilidades relacionadas a movimientos culturales. Desde lo técnico, esta revolución depende, por ejemplo, de la litografía ultravioleta extrema, una tecnología de fabricación de chips que hoy produce en la práctica una sola empresa en el mundo, en los Países Bajos.
Depende de tierras raras que se extraen en un puñado de países y atraviesan cadenas de suministros con 15 o 20 fronteras en el medio. Depende de agua ultra pura para los procesos de fabricación. Depende de tiempos regulatorios y de permisos de construcción que se miden en años. Depende también de la realidad geopolítica que poco tiene que ver con cualquier ley matemática. Y depende además de la infraestructura eléctrica. Y depende además de la infraestructura eléctrica, los centros de datos donde corre todo esto ya son un factor macroeconómico. Consumen electricidad a escala de ciudades enteras y necesitan ampliaciones de red que ningún decreto acelera de un día para el otro. Se le puede agregar a esto la clara resistencia que se está teniendo en lo local para la construcción de estos megaproyectos. La conclusión de todo esto es simple y es sólida. La inteligencia digital, por más rápida que piense, sigue anclada en una economía física y realidad cultural que es lenta, sucia y está llena de fricción. Ese anclaje es un límite real, no una excusa retórica. Y ahora llegamos a lo que quizás sea más interesante, que no es técnico sino cultural. Antes de entrar en detalles, sería interesante dejar algo claro, porque lo que sigue se presta a un malentendido fácil. De lo que estamos hablando no es un argumento en contra de la singularidad. Es una observación sobre la forma que toma el relato. Son cosas distintas y conviene no confundirlas antes de escucharlas. Porque cuando uno se aleja un poco y mira la estructura de la historia, la singularidad se parece muchísimo a algo que ya conocemos. Hay una fecha, hay una transfiguración, un punto tras el cual la condición humana queda superada, hay resurrecciones de los muertos en la forma de criogenia y la promesa de subir la mente a una máquina. Hay inmortalidad para quienes lleguen a tiempo. Hay elegidos, los que entendieron antes que el resto, y hay condenados, los que se quedaron mirando. Hay profetas, hay cismas, hay herejías, hay un vocabulario iniciático que separa a los de adentro de los de afuera. Todos estos elementos nos resultan muy familiares. Dos escritores, Cory Doctorow y Charles Stross, lo bautizaron con una frase que es un chiste, pero con una precisa agudeza. Lo llamaron el rapto de los nerds. Y funciona porque la estructura no es parecida a la de una escatología religiosa. Es idéntica. Vale la pena decir algo sobre Kurzweil como persona, y quiero decirlo sin burlarme de él. Kurzweil perdió a su padre siendo muy joven, como muchos de nosotros. Conserva cajas con sus papeles, sus cartas, sus grabaciones. Y ha dicho abiertamente que espera poder reconstruirlo algún día a partir de esos datos. Toma una cantidad enorme de suplementos diarios con el objetivo declarado. Toma una cantidad enorme de suplementos diarios con el objetivo declarado de llegar vivo a la fecha que él mismo calculó. No cuento esto para descreditarlo, lo cuento porque es profundamente humano y porque revela que estas teorías no flotan en un vacío racional. Son, entre otras cosas, respuestas a la muerte. Y de la muerte es de lo que siempre hablaron las religiones. Y como adelanté, esto no refuta nada. Que un argumento tenga forma religiosa no lo vuelve falso. Eso se llama falacia genética, atacar el origen de una idea en lugar de su contenido. Un hombre obsesionado con su propia muerte puede tener razón sobre la termodinámica de todos modos. Y el análisis funciona igual de bien en la dirección contraria porque el escepticismo también tiene su psicología. La idea de que el ser humano es irrecompensable es enormemente reconfortante. Decir que nada va a cambiar demasiado consuela tanto como decir que todo va a cambiar para siempre. Antes de cerrar, falta un argumento que es quizás el más serio de todos, lo que podemos tratar y que casi nunca aparece en las versiones populares de esta discusión. Se llama la tesis de ortogonalidad y la formuló con más precisión que nadie el filósofo Nick Bostrom. Dice algo simple.
La inteligencia de un sistema y los objetivos que persigue son independientes entre sí. Un sistema extremadamente capaz no tiene por qué querer nada en particular, ni bueno ni malo. Podría perseguir un objetivo trivial, absurdo y perseguirlo con una capacidad devastadora. De ahí sale una segunda idea, la de la convergencia instrumental. Casi cualquier objeto perseguido con suficiente coherencia genera subobjetivos parecidos. Seguir existiendo para poder cumplir la meta, conseguir recursos, evitar que te apaguen o que te modifiquen antes de terminar. No hace falta maldad, ni conciencia, ni un despertar. Alcanza con una meta mal especificada y una capacidad suficiente para perseguirla sin supervisión. Esta es la versión seria del riesgo y es completamente independiente de toda la discusión sobre la velocidad y curvas que veníamos teniendo. Hay un último argumento cuantitativo que vale la pena traer porque no depende del ajuste de curvas de Kurzweil y es quizás el más elegante de todas las conversaciones. Lo propuso el economista Robin Hanson. Su observación es que la economía humana ya cambió de régimen 2 veces en toda su historia. Cuando pasamos de recolectar a cultivar, la velocidad a la que se duplicaba la economía se multiplicó por 100. Cuando pasamos de la agricultura a la industria, volvió a multiplicarse por otro factor enorme. Si ocurriera una tercera transición de ese tipo, el tiempo que tarda la economía mundial en duplicarse podría pasar de años a semanas. Y acá viene la idea que más me gusta de todas. Para un campesino medieval, viviendo antes de la revolución industrial, un mundo que se duplica cada pocos años en lugar de cada varias generaciones habría sido completamente indistinguible de una singularidad. La revolución industrial ya fue una singularidad, vista desde adentro de la Edad Media. Quizá lo que llamamos singularidad no sea un evento futuro, sino un patrón que ya ocurrió antes y que podría volver a ocurrir. Entonces, ¿qué queda en pie cuando sacamos el delirio? Descartemos primero lo insostenible, la explosión súbita en cuestión de días, la máquina única que se vuelve Dios, la fecha exacta, la extrapolación de curvas históricas como si fueran leyes de la física, y sobre todo la idea de que la inteligencia es una perilla con un infinito al final del recorrido. Es decir, descartemos lo que verdaderamente llama la atención en la medida hoy y en día y hace que muchas opiniones tengan miles de seguidores. Pero lo que queda en pie es bastante y es serio, un despegue lento pero profundo, medido en años o en décadas, sin ningún momento de despertar, sin villano, repartido entre muchos actores que compiten entre sí. Objetivos mal especificados, persiguiéndose con demasiada autonomía. Transformación económica que podría acelerarse de golpe. Como ya ocurrió 2 veces en la historia, concentración de poder en muy pocas manos y una delegación cada vez más rápida de decisiones importantes a sistemas que nadie termina de entender. Nada de esto demuestra que sea imposible que aparezca algo cualitativamente distinto, solo que no tenemos buenas razones para esperarlo de golpe y de la noche a la mañana, con un despertar y una fecha. Y mientras discutimos si viene la singularidad, lo que ya está pasando es otra cosa. No es un estallido, es un desplazamiento. Y cerramos este comentario con una idea que parece la más incómoda de todas. El mito de la máquina asesina y el mito de la singularidad son opuestos. Uno promete el apocalipsis y el otro la salvación, pero cumplen exactamente la misma función psicológica. Los dos nos liberan de la parte aburrida del problema, que es discutir quién decide, con qué dinero, bajo qué reglas y quién responde legalmente cuando algo sale mal. El futuro no llega como un acontecimiento. No hay un minuto exacto, no hay un despertar, no hay una fecha para marcar el calendario. Llega como una sucesión de reuniones de directorio. Y eso es mucho menos emocionante, pero es donde de verdad se está decidiendo todo.